Dios y de la patria, se abre la sesión. Nuestro abogado de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de la corporación que comunica que esta Comisión de Recursos Hídricos conocerá como segunda comisión técnica el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios para asegurar un caudal mínimo de agua potable destinada al consumo humano a usuarios afectados por corte del suministro, correspondiente al boletín número 16.736-09, una vez que sea despachado por la Comisión de Obras Públicas. Este proyecto entró la semana pasada, así que recién va a empezar a tramitarse en algún momento por la Comisión de Obras Públicas. Estaremos atentos a su tramitación para saber cuándo va a llegar a esta comisión. También un correo del gabinete de la ministra de Medio Ambiente, por medio del cual comunica que por actividades agendadas con anterioridad y que son impostergables, envía sus excusas ya que no podrá asistir a la sesión del día de hoy. Sin perjuicio de lo anterior, la ministra manifiesta su completa disposición para que se le invite a una sesión posterior para así poder exponer y en definitiva relevar la labor del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Y por último, un correo del gabinete de la diputada señora Natalie Castillo, por medio del cual solicita invitar a la Comisión de Recursos Hídricos a las siguientes personas para tratar el tema de reuso de aguas servidas tratadas para riego de forraje y agua de bebida para el ganado caprino de la región de Coquimbo. Y solicita que se invite al señor Eduardo Cox, presidente de la Agrupación Comunal de Crianceros, a la señora Rayen Poyomovsky, concejala de La Serena, y a don Andrés Chiang del proyecto Agua para Caprinos. Eso es todo, presidente. Gracias, don Carlos. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, con respecto al último punto, la solicitud de la diputada Castillo, vamos a tener que coordinarlo para una sesión posterior. Esperar tener el quórum para poder definir la fecha, ¿ya? Así que para que quede en tabla de que vamos a ingresarlo si es que no hay oposición por parte de algún... La diputada Castillo es una solicitud para que vinieran a exponer 3 o 4 personas de la región de Coquimbo en torno al tema de los crianceros. Entonces, si no hay oposición, para poder agendarlo en alguna sesión posterior. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Otro sobre varios? ¿Sí, diputada Bello? Buenos días, hoy se escucha fuerte ahora. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas de GA. Si bien no es un tema que estemos viendo particularmente en esta comisión, soy parte de la Comisión Investigadora de Agua San Isidro, en donde ayer debiésemos haber votado un informe, pero por problemas de tiempo en la sala vamos a tener que hacerlo mañana. Sin embargo, quería poner un punto a discusión que se dio en el APR El Esfuerzo en Quilimarí, donde denuncian particularmente que la sanitaria, denunciaron que la sanitaria descargó algunas aguas y por esa instancia hubo intrusión salina en uno de sus pozos. Con esto, más allá de volver a denunciar aquello, lo que quiero decir es que el proyecto de ley que todavía no ha dado curso de los pozos de las APR cobra vigencia más que nunca hoy día, entendiendo que hay un problema no solamente en Quilimarí, sino en 5 regiones respecto a esta sanitaria, porque nosotros habíamos puesto ejemplos de agrícolas que podían estar secando pozos aquí. Es evidente que la intrusión salina no ha permitido que personas puedan beber agua o de alguna forma estar adscribiendo el derecho humano básico al agua, y ahí creo que es importante que podamos entonces tener una relación un poco más dialogante con otras comisiones investigadoras, sobre todo porque acá hay un caso puntual en donde nuestro proyecto de ley de los pozos de las APR cobra mucho sentido, y yo sé que es un proyecto quizás un poco complejo, pero en donde hoy día las personas están teniendo problemas particularmente con sus pozos y las APR. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Bello. Vamos a... Con respecto a lo que vamos a el día de hoy, la cuenca del río Juncal, habíamos programado o visto la posibilidad, mejor dicho, de este día jueves 18 hacer una visita inspectiva. No tuvimos respuesta ni a favor ni en contra. ¿Ya? Entonces, como no hubo respuesta de nadie, vamos a tener que postergarlo hasta poder tener certezas de que los diputados van a primero querer participar y asistir. Entonces vamos a dejar eso
hasta que nos pongamos de acuerdo, y le vamos a pedir al diputado Venegas, que lo vamos a conversar con él, como él es el enlace con el encargado, el representante, para que pueda hacer las gestiones correspondientes y nos pueda dar, ojalá con 2 semanas de anticipación, el día en que podríamos visitar el parque y ver la problemática que se nos señaló en la sesión anterior. ¿Les parece? Perfecto. Acordado entonces. Ya. Bien. Ofrezco la palabra sobre varios, si los hubiera. Sí. Bien. Yo quiero pedir un oficio, estimado Carlos, al Ministerio de Obras Públicas, específicamente, y a la Dirección Nacional de Concesiones, ¿ya? Para saber en qué va el proceso de licitación de la planta desaladora para la región de Coquimbo, anunciada por el presidente Gabriel Boric en enero de este año, la cual dijo hace un mes atrás, cuando se inauguró la planta desaladora de la minera Pelambres, que iba a adelantarla lo más pronto posible. Por dichos del Ceremi del MOP en la región de Coquimbo, nos dijo que iba a estar probablemente entrando a finales del 2024. Entonces, el oficio es saber primero cuáles son los procesos que están llevando a cabo el día de hoy, y segundo, si hay disponibilidad, tratándose de una situación de extrema emergencia por escasez hídrica, de adelantar el proceso de licitación para que comience en el mes de julio, que sería al inicio del semestre y no al final. Esos 6 meses de tiempo, aunque no lo crean, son fundamentales porque nos permiten empezar a trabajar y a poder tener soluciones realmente lo más pronto posible. Y nos gustaría que pudieran ellos entregarnos lo técnico que llevan hasta ahora y que nos den la certeza de que sí es posible adelantarlo a julio, y si no, la fecha exacta en que esto se llevaría a cabo. ¿De acuerdo con esa solicitud, comisión? ¿Sí? Acordado. Bien. Estamos en varios, diputada Marta, diputada Castillo. Si es que quieren tomar la palabra y ahora. Diputada Cordero. Es básico, parece que estamos absolutamente incomunicados, entonces yo creo que hay un manejo a la chilena, aparece el ladinismo chileno proverbial, y no estamos hablando francamente que Chile está en una crisis hídrica violenta, y especialmente la 4ª región. Yo ya les conté que estuve de vacaciones por allá y la gente en la calle me decía, doctorcita, por favor. Yo decía, sí, hay una diputada súper trabajadora, sí, pero no tenemos agua. Entonces yo le escuché a la diputada Bello y tiene razón. Resulta que unos que están faltos de agua le ensucian el agua a los de al lado. No puede ser eso. Yo creo que a lo mejor hay que hacer una campaña de transparentar la grave situación que se está viviendo en Chile y especialmente en la 4ª región, porque estamos con esta cosa hipócrita de juntarnos aquí, tomar apuntes, si viene o no viene fulanito de tal. Esto es un ritual absoluto. A mí por lo menos me cansa, porque como soy obsesiva me gusta que las cosas se hagan y resulten. Muchas gracias. Gracias, diputada Cordero. Diputada Castillo, tiene la palabra. Muchas gracias. A propósito de lo que se ha planteado, sí creo que es necesario, dentro del orden de la comisión, presidente, que usted nos pueda entregar cuáles son los proyectos de ley que vamos a tratar durante de aquí hacia adelante, cuáles son las mociones parlamentarias que se van a tomar en consideración. Bien lo decía la diputada Bello respecto de su proyecto de ley de resguardo de los pozos, como también otros de rango constitucional que evidentemente podríamos problematizarlo acá y luego seguir avanzando, más allá de escuchar a las audiencias o tener también acá a los dirigentas y también ver todas las situaciones que ocurren en el territorio. Creo que es necesario que la presidencia tenga una agenda legislativa, porque proyectos de ley ingresados hay. Eso, presidente, para que usted la próxima semana, si la comisión cree que es necesario, nos pueda traer la agenda legislativa de la comisión que usted preside. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Sí, acá estábamos tomando nota con nuestros abogados secretarios y vamos a presentar un poco lo que va a venir, yo creo, en la próxima sesión. Vamos a tener un avance y junto con lo que el Ministerio de Obras Públicas también está ingresando por esta comisión, ya que al final es un poco lo que necesitamos. Y importante también que los diputados de la comisión puedan ser creativos, innovadores y también aportar con ideas y mociones de ley. Sí, por eso le digo que por eso que hago la solicitud que también los diputados puedan ser partícipes de la discusión, creando diferentes proyectos para avanzar. Diputado Cordero. No sé si ya lo conté, si lo conté, me disculpo que soy vieja y se me olvidan las cosas, pero una de las primeras visitas que fui yo cuando recién fui elegida diputada fue a la casa de la embajadora de Israel. Y lo primero que me dijo después de saludarnos y darnos los abrazos y ofrecerme café fue la profunda decepción que tienen los especialistas judíos que vinieron a ayudarnos para años atrás, 15 años por lo menos, y el comentario que se escuchó ahí, lo que me dijo ella es: doctora, con toda la franqueza del mundo, nunca tomaron apuntes los chilenos, nunca volvieron a preguntar de la sugerencia. Entonces parece que hay una cuestión endogámica en el manejo del tema del agua aquí en Chile, porque los judíos son los campeones de mejorar los desiertos. Entonces, si ellos vinieron, creo que 8 veces, y nunca nos aprovechamos de la experticia de esas personas, quiere decir que estamos muy mal. Gracias, diputada Cordero. Diputada Marta. Presidente, me llegó un caso del embalse Las Palmas en la comuna de Petorca, y acá me mandan varias consultas, y la situación es que el 2018 se adjudica un proyecto para la construcción y posterior concesión de un embalse en la comuna de Petorca, para un volumen estimado de 55 millones de metros cúbicos. Lo que pasó con ese proyecto es que fue pasando el tiempo, y además tiempo de pandemia, en donde ese proyecto quedó detenido por distintos motivos, y hoy día se vuelven también a retomar este tema del embalse, pero se encuentran con que la disponibilidad de agua inicial del estudio para hacer ese embalse es distinta hoy día, por ende hay menor agua disponible para el embalse. Pero ¿qué implica esto? Que el proyecto está detenido y no se sabe si el proyecto va a tener nuevos estudios para avanzar, o cómo se va a proceder con esa inversión que está ahí y que está totalmente detenida sin tener mayores certezas. Entonces, bueno, dice también que se suma falta de autorización ambientales para la construcción de un canal de abastecimiento del embalse alimentador, o bien la falta de inicio de proceso de expropiación en las zonas por donde pasará este canal alimentador. Estos hitos estaban a cargo del ministerio. Bueno, dice, me plantean consultas para el Ministerio de Obras Públicas. Dice si existen estudios hidrológicos actualmente que permitan sustentar un replanteamiento del proyecto original, sobre la base de estudios actualizados de disponibilidad hídrica, qué tamaño debiese tener el embalse replanteado y para cuántos millones de metros cúbicos. Y si existe ya una resolución oficial que oficialice el cambio del proyecto original. Si es que hay un cambio de costos también, y cómo cambiarían los plazos para la entrega final del proyecto si se generan estas modificaciones. Entonces, me gustaría, si pudiésemos, y si la comisión lo tiene a bien, poder oficiar para tener claridad de este proyecto. Gracias, presidente. Sí. Bueno, nosotros llevamos como un año en el tema que plantea la diputada Marta González. Hemos tenido y sostenido, lamentablemente sin ninguna respuesta, así es que me quiero sumar a los oficios de la diputada González, reuniones con Juan Manuel Sánchez, que es el director general de concesiones. Y digo lamentablemente porque es verdad, fuimos a reunirnos con la municipalidad, hablamos de plazos, pusimos la cara con la ciudadanía, y lamentablemente no hay una respuesta oportuna de tiempo y de forma. Esta empresa es una empresa china la que realizó
El embalse se llama la empresa Check, en donde ellos han dado muestra, además de querer generar un embalse más pequeño y otras acciones como una desaladora. Nosotros fuimos con la ministra también a conversar al respecto, sin mucha audición al respecto, y finalmente el problema para la ciudadanía sigue. Hoy día lo solicita además otra diputada. Me parece lamentable que el Estado una vez más esté llegando tarde, pero además que no se cumpla la palabra empeñada. A mí me da un poco de vergüenza incluso. Muchas gracias, presidente. Bien, ¿se acuerda entonces enviar los oficios de la diputada Marta González apoyando por parte de la diputada Bello también? A la Dirección de Obras Hidráulicas, me imagino que debería ser el oficio, a la Dirección Nacional de Concesiones. Ya, perfecto. Presidente. Diputada González. Presidente, tengo varios. Al final del periodo pasado tuvimos la exposición de la Core Tamara Monroy, que ella nos planteó varias inquietudes que estaban pasando en O'Higgins. Entonces yo quería pedir si la podemos volver a invitar y también poder chequear la recepción de los oficios que se pidieron en esa sesión. Eso, presidente. Gracias. Perfecto. Sí, la podemos citar para una futura sesión. O sea, va a quedar registrado. Igual se tomó nota de la solicitud de la diputada Castillo también para agendar una próxima sesión a esos invitados, lo que usted envió a la comisión. Bien, si no hay más palabras sobre la cuenta y sobre varios, vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar los siguientes temas: el estado de avance del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Ya te habíamos citado para eso a la ministra, pero don Rodrigo Sangüesa también nos puede dar algunas luces con respecto a cómo ha ido avanzando esto desde la mirada del Ministerio de Obras Públicas. También tenemos el proyecto de exploración minera en la cuenca del río Juncal, región de Valparaíso, y sus eventuales efectos en materia de disposición hídrica, que es parte de la exposición. Y lo último también es la situación de la unidad de glaciología y nieves de la Dirección General de Agua, saber en qué quedaron esos trabajadores, primero que todo, y segundo, cómo se está gestionando hoy día la información con respecto a los glaciares en nuestro país, que son una fuente de recurso hídrico que tenemos a disposición para ir de alguna forma superando el tema de la crisis hídrica. Así que, don Rodrigo, le damos la bienvenida a la comisión junto a su asesora, la señora María Graciela Beas, y tiene la palabra. Buenos días, diputadas, diputados, muchas gracias por la invitación. La presentación son varias láminas, así que voy a tratar de avanzar con ella y ir explicando, ¿cierto?, las materias que han sido solicitadas revisar hoy día. Como contexto general, ¿cierto?, en la cuenca del río Juncal, tener la referencia de que el Código de Aguas que se modificó el año 2022 en términos de glaciares, y está asociado, ¿cierto?, con el último punto de la sesión, indica expresamente que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento de agua, ¿cierto?, en glaciares. Esto es parte de la modificación del año 2022 y además, ¿cierto?, a la DGA se le mandata la elaboración de un reglamento de mantención y operación de la red de monitoreo y de inventario de glaciares y nieves. Este reglamento fue publicado el 11 de enero del 2024 en el Diario Oficial, por lo tanto es un reglamento que está vigente y un reglamento en el cual hoy día la DGA se hace cargo. Y en particular sobre las exploraciones, ¿cierto?, y concesiones mineras, en términos de las aguas salladas del minero, el Código de Aguas establece que los titulares de pertenencias mineras y de concesiones mineras de exploración que estuviesen utilizando aguas salladas en virtud de sus labores deberán, ¿cierto?, antes de cumplirse 15 meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, desde el 22 de abril del 2022, informar a la Dirección General de Agua los volúmenes extraídos. Es decir, hoy día, ¿cierto?, para el punto 2 de la tabla, hay una obligación de parte de la empresa minera en esta cuenca o en otra, ya sea en términos de la exploración, que tiene que informar a la DGA las aguas que se han encontrado, ¿cierto?, durante esta faena. Hoy día tenemos un inventario de glaciares, el más actualizado del año 2022. A nivel nacional se han catastrado 26.169 glaciares, con un área total de 21.009,8 kilómetros cuadrados. En la región de Valparaíso hay 765,
con un área de 161,9 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Un volumen estimado de 4,72 kilómetros cúbicos y en equivalente agua a 3,46 kilómetros cúbicos. Para esta región, el glaciar más grande, ¿cierto?, es el glaciar del Río Blanco, que hay en la imagen, que no sé por qué no se puede mostrar. Está ¿cierto?, en esa zona, justamente. Muchas gracias. Y en el caso particular del glaciar Juncal Norte, que es donde se desarrolla en la cercanía, ¿cierto?, la exploración minera que fue indicada en la tabla. Ahí ustedes lo ven, nosotros tenemos unas campañas que todavía mantenemos periódicamente dentro de la división de glaciología, glaciología y nieves. Y en abril de 2024, ¿cierto?, se realizaron las últimas labores de mantención de la estación meteorológica, ¿cierto?, existente en este glaciar. Tanto en glaciar León Negro como en el glaciar Juncal Norte. Por lo tanto, tenemos mediciones dentro de los glaciares en todo el territorio. ¿Perdón? Está seco, justamente. En el caso de materias de fiscalización, en la figura, lo que ustedes pueden ver allí es el que está en achurado y en rectángulos. Corresponde, ¿cierto?, a la zona de concesión entregada a una empresa, que en materia del proceso de fiscalización que hoy día se está iniciando en la DGA, señalar que ya en el año 2018 y en el 2019 existieron aperturas de 2 expedientes de oficio por parte de la DGA por obras no autorizadas en la cuenca del río Juncal. Efectivamente acá se fue a terreno, se revisó dentro de la cuenca, y no se chequearon obras que no estuviesen autorizadas o extracciones de agua en esa fecha. Por lo tanto, esas 2 materias que se aperturaron en estos 2 expedientes de fiscalización finalmente cerraron sin sanciones y tampoco con ninguna multa. Sin embargo, el 2 de marzo de este año se ingresó una denuncia formal en la DGA, la cual fue declarada admisible el 10 de abril, y sobre las materias que fueron expuestas en el documento de ingreso de denuncia se han abierto 21 expedientes. Y se ha diferenciado la categoría de ellos en 3 expedientes de obras mayores, 6 expedientes por extracción no autorizada de aguas, 6 expedientes por modificación de cauce y o bocatomas y 6 expedientes por eventualmente aguas del minero que han sido halladas dentro de la exploración. Este es un proceso que recién está comenzando. Su admisibilidad fue declarada el 10 de abril. El día de ayer el equipo regional intentó o tenía presupuestado subir justamente para empezar a hacer las primeras indagatorias. Lamentablemente la parte alta de la cuenca estuvo nevando, lo cual dificultó el acceso. Hoy día el equipo regional debiese haber iniciado la tarea de ir al terreno para comenzar, ¿cierto?, a tomar datos si es que las condiciones del mismo lo permiten. Este es el expediente o los 21 expedientes que hoy día están aperturados y sobre los cuales en la medida en que vayamos avanzando les vamos a ir comentando los avances de esto. Asociado, ¿cierto?, al primer tema de la tabla sobre qué es lo que estamos haciendo en el Comité de Transición Hídrica Justa, señalar que este comité está conformado por Medio Ambiente, Agricultura, Obras Públicas, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Energía y Minería también. Y durante el año 2022-2023, ¿cierto?, se levantaron una serie de iniciativas pensadas en una gobernanza distinta en Cuenca. Se armaron consejos de cuenca piloto, ¿cierto? Se definieron 16 cuencas a nivel país en esta primera etapa, y ya en una segunda etapa, ¿cierto?, y en base al Código de Aguas del año 2022, y en particular es lo que guarda relación con la construcción de planes estratégicos de cuencas, se pasa, ¿cierto?, a una segunda etapa en la cual hoy día estamos hablando de cómo construir planes estratégicos de recursos hídricos en cada una de las cuencas. La ley establece que
cada cuenca del país deberá contar con un plan estratégico tendiente a propiciar la seguridad hídrica en el contexto de restricciones asociadas al cambio climático, y estos planes serán públicos. Objetivos generales o qué van a contener: modelación hidrológica, balances hídricos, planes de recuperación de acuíferos, planes para necesidades futuras, entre otros. Aquí existe un reglamento que está también tomado razón y ha sido publicado en enero de este año. Y señalar que, si bien acá se menciona, por ejemplo, que se va a requerir cierta modelación hidrológica o balances hídricos, ya previamente la propia DGA, durante el año 2019 al 2021, construyó ciertos planes de gestión que levantaron información dentro de las cuencas. Por lo tanto, en estas 16 cuencas y en otras del país ya contamos también con información que está disponible para la construcción de estos planes estratégicos. ¿Qué son los planes? Bueno, son instrumentos de gestión hídrica y de cambio climático cuya finalidad es avanzar, ¿cierto?, hacia la seguridad hídrica, mirando la gestión integrada de recursos hídricos, permitiendo identificar brechas, establecer los balances, diagnosticar el estado de la información, mirar cuál es la infraestructura disponible y proponer otras instituciones que van a participar, ¿cierto?, en la toma de decisión, y proponer acciones para enfrentar también los efectos adversos al cambio climático. ¿Quiénes son los órganos encargados de construir estos planes estratégicos? Justamente aquellos que son parte del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, liderado, ¿cierto?, por la DGA en Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura, Relaciones Exteriores. Recordad que la mayoría de nuestras cuencas son cuencas transfronterizas, por lo tanto ahí también tenemos que tener la mirada, ¿cierto?, desde Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ciencia. También los actores de la cuenca, y acá hablamos de los consejos regionales, las ONG, el SENAPRED, los centros de investigación, la universidad, municipalidades, las organizaciones de usuarios, los productores de agrícola y los servicios sanitarios rurales. Si ustedes y cualquier usuario ingresa a la página de la DGA, va a haber un link que se llama Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos, donde efectivamente se genera, ¿cierto?, una instancia en la cual los actores de la cuenca, ¿cierto?, se reúnen en una mesa de tal forma de poder levantar cuáles son las brechas, cuál es la visión objetivo que tiene la cuenca, y construir de manera coadyuvante, ¿cierto?, siendo parte del proceso, los planes estratégicos. ¿Cuáles son las principales funciones de los organismos encargados y en particular, ¿cierto?, de los ministerios? Es apoyar técnicamente en las distintas etapas de la fase de elaboración de los PER, para lo cual, ¿cierto?, se designan uno o más representantes para estos fines. Normalmente lo que está ocurriendo es que las mesas estratégicas, que son aquellas que están en el territorio y que permiten construir, ¿cierto?, estos planes estratégicos con la mirada justamente de los usuarios del agua, están participando los CEREMI, ¿cierto?, de los distintos ministerios. Otra de las funciones de los organismos encargados es facilitar y colaborar cuando corresponda en el proceso de participación ciudadana. Es importante esto señalarlo. Cada plan también va a tener una etapa de esto. Y velar, ¿cierto?, por la coherencia y la integración de ejes comunes con los distintos instrumentos, por ejemplo, asociados a la gestión del cambio climático. En el caso de los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Ciencia, suscribir, ¿cierto?, el decreto supremo que aprueba, ¿cierto?, estos planes estratégicos de recursos hídricos. Productos que podemos mencionar: un plan de recuperación de acuíferos, por ejemplo. Aquí está una materia que, cuando uno revisa las regiones de la Quinta hasta la región del Maule eventualmente, ¿cierto?, sabemos que los niveles de los sectores hidrológicos de aprovechamiento común, debido a los cambios en el clima, ¿cierto?, al tema de la recarga por precipitaciones, han disminuido sus volúmenes o sus niveles freáticos. Y hoy día, ¿cierto?, un plan de recuperación de acuíferos para ciertas zonas hace mucho sentido en estas regiones en particular. Hay un programa también quinquenal de la red hidrométrica y de monitoreo a nivel nacional,
y también, cierto, el levantamiento de un plan de necesidades presentes y futuras. Esto habla y está muy de la mano, cierto, con situaciones particulares como las que ocurren en la quinta región y en la cuarta, cierto, donde estamos viendo que es necesario incorporar nuevas fuentes de uso. Esto también ha aparecido en esta comisión de parte de algunas diputadas y diputados en las distintas sesiones. Y aquí estamos hablando de reutilización, de desalación y también, cierto, de incorporar, cierto, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza que permitan mantener el recurso hídrico disponible para fines ecosistémicos, por ejemplo. ¿Cuál es el rol de la DGA? Delimitar mediante una resolución fundada, pudiendo agrupar, cierto, 2 o más cuencas, cierto, para el desarrollo de los planes estratégicos de recursos hídricos. Más adelante, cierto, voy a mostrar una lámina que cuenta, cierto, cuáles son las 4 mesas hoy día estratégicas de recursos hídricos que están avanzando en esto y que ya están, cierto, conformadas. La siguiente misión o rol es convocar a los órganos encargados de las sesiones, en la mesa estratégica, confeccionar durante la fase de elaboración el proyecto de PER y elaborar y proponer el decreto supremo que aprueba, cierto, el plan estratégico de recursos hídricos por cuenca. Gestionar la documentación referida a los compromisos de implementación de las medidas priorizadas por los organismos del Estado o actores privados, cierto, implementadores. Cuando me referí delante a quiénes eran los actores de la cuenca, lo que ha sucedido es que en el trabajo previo, cuando estábamos hablando de las instancias de gobernanza en las cuencas pilotos, se generaron ciertos grupos promotores, grupos promotores que eran definidos, varios actores que interactuaban dentro de la cuenca, y estos han pasado a ser parte de las mesas estratégicas de recursos hídricos hoy día, lo que no significa que no se puedan sumar otros actores que efectivamente tengan representatividad del territorio o representen, cierto, a un grupo de actores en cada uno de ellos. Rol de la DGA: definir una plataforma electrónica de público acceso desarrollada para publicar el contenido de los planes y coordinar, cierto, con otros instrumentos del Código de Aguas, como por ejemplo el Fondo de Investigación e Innovación y Educación y Recursos Hídricos, que también tiene un reglamento. Este año, comentarle, diputadas y diputados, que sacamos el primer concurso, estamos viendo los postulantes, cierto, para comenzar a evaluar los resultados, y también, cierto, con otro instrumento del Código de Aguas que corresponde a los programas de investigación e inversión en recursos hídricos que cuenten con financiamiento del Estado. Esto es un reglamento de coordinación con otros actores que también están definidos dentro de una resolución, y que, cierto, dentro de su ley de presupuesto anual ejecutan estudios sobre materias de recursos hídricos en las distintas cuencas. Las mesas, como señalé, que son las instancias, cierto, de gobernanza que estamos generando a nivel de cuenca hoy día, están compuestas por representantes de los órganos encargados y de los actores de la cuenca. Tienen por función realizar acciones necesarias para cumplir con la fase de desarrollo de los planes estratégicos de recursos hídricos, colaborar con actividades de participación ciudadana y, cierto, realizar un diagnóstico y una priorización de las medidas para cada una de las cuencas. A la fecha tenemos 4 mesas conformadas. Esta fue durante el mes de marzo. En la región de Arica y Parinacota, la cuenca de Cotpa-Vítor; en la región de los lagos, la cuenca del río Maullín; en la región de Atacama, la cuenca del río Huasco; y en la región de Magallanes, la cuenca de costeras entre Seno Andrew y Punta Desengaño. En la lámina, los colores que están allí indicados en verde son aquellas cuencas que ya comenzaron y que están conformadas, y las que están en amarillo son aquellas cuencas que tenemos planificadas, cierto, durante el segundo y tercer trimestre de este año poder comenzar con su conformación dentro de cada una. Claramente, nuestro foco y objetivo principal hoy día está mirando aquellas cuencas de la cuarta región y de la quinta región, que es donde hemos tenido en los últimos 2 años situaciones de disminución de caudales en la fuente, y como todos sabemos, cierto, la cuarta región, una situación muy crítica en términos de la disponibilidad del recurso hídrico para el abastecimiento, pero también para los otros usos, principalmente el uso agrícola, tanto en Elqui, Limarí y Choapa. Sobre lo último, bueno,
efectivamente, durante el año 2022, ¿cierto? Y yo creo que aquí también en algún momento me tocó estar en la comisión en el Senado de Recursos Hídricos, explicando un poco cuál había sido la decisión de la DGA en términos de la eliminación de la unidad de glaciología. La verdad es que no se eliminó la unidad, probablemente el título de la resolución, y esto yo lo he dicho varias veces, no fue el más adecuado. Lo que se hizo sí fue incorporar a los funcionarios de la unidad de glaciología en la división de hidrología glaciar y nieve, de tal forma de poder contener en una sola división toda la información respecto del recurso hídrico, esto desde cordillera hasta mar, pudiendo medir tanto precipitaciones, cantidad de nieve, el agua disponible en los glaciares, porque sabemos, ¿cierto?, que en condiciones de extrema sequía, cuando la nieve, ¿cierto?, termina derritiéndose, el que abastece los usos ecosistémicos dentro de la cuenca y permite abastecer también los otros usos, aunque sea en su mínimo, corresponden al agua que está disponible, ¿cierto?, en glaciares y que está siendo entregada de manera permanente a cada una de las cuencas. La imagen de allá corresponde a la última estación instalada el 12 de abril de este año en la región de Los Lagos, en el volcán Llanteles. Es una primera estación en la región de Los Lagos, que es una estación glaciometeorológica. Hoy día hay 83 estaciones, no son 83 estaciones que solamente tengan el foco de estudiar el glaciar, sino que son estaciones completas que miden precipitación, cierto, temperatura, radiación, etcétera. Por lo tanto, cada una de nuestras estaciones, que son móviles o fijas, registran diferentes parámetros, y esa información que, como ustedes ven, hoy día, ¿cierto?, en la gráfica de abajo se está teniendo en línea. Es decir, usted ingresa a la página de DGA, va al link donde dice DGA en línea y al link de hidrología en particular, y ve, ¿cierto?, el registro de los distintos parámetros. Por ejemplo, acá se está midiendo altura de nieve en la gráfica de la lámina. Y señalar que para el año 2025 al 2030 estamos preparando, ¿cierto?, ya un proyecto denominado Ampliación de la Red Hidrométrica Nacional en Alta Montaña, que busca, ¿cierto?, tener 65 nuevas estaciones en cordillera. Y esto porque estábamos muy con algunas falencias, ¿cierto?, de estaciones, principalmente en las zonas de las regiones hacia del Biobío hacia el sur, y en altura, y por lo tanto esto va a permitir, ¿cierto?, que el sistema hidrométrico nacional sea más robusto, ¿cierto?, y podamos contar con mayor información, de tal forma de tomar decisiones y de tener mejores pronósticos, por ejemplo, para la época de deshielo. Esa es la presentación, señor presidente. Gracias, don Rodrigo. Solamente, acotar una cosa. Dentro del presupuesto de este año, tenemos planificado sacar adelante un atlas de glaciares, un atlas de glaciares que está basado en información levantada en el inventario de glaciares del año 2022. Por lo tanto, esa va a ser una información disponible, un producto que va a ser concreto, y que va a estar, ¿cierto?, tanto en línea, igual que la atlas del DGA del 2016, disponible en línea, ¿cierto?, para que cualquier usuario, ¿cierto?, pueda tener esta información. Eso es. Muchas gracias. Gracias, don Rodrigo. Ofrezco la palabra. Diputada Castillo, posteriormente el diputado Venegas. No, mire, solamente 2 puntos. Lo primero es agradecer a la Dirección General de Agua respecto de la claridad de de la unidad de glaciares, que quedó en duda la semana pasada respecto de si había desaparecido o no y cuáles iban a ser las funciones. Yo entiendo que con esto también robustece un poco la forma en que se va a trabajar la protección, la conservación, y de manera interministerial. Entonces creo que va bien y dio claridad respecto de la situación. Y en segundo punto, presidente, respecto de los comités
o los consejos de cuencas piloto, principalmente en la región de Coquimbo, usted estuvo ahí, aprovecho de saludarlo porque fue designado o fue dislocado, ¿cierto?, a nuestra región de Coquimbo como delegado especial para el tema de la sequía, a don Rodrigo Sangüesa, así que lo vamos a estar teniendo muy presente en la región de Coquimbo, lo que también nos facilita el trabajo prelegislativo, legislativo y de gestión territorial. Señala usted que el plan regional el Consejo de Cuencas Piloto sería en el segundo y tercer trimestre, precisamente en la cuenca piloto que es Choapa, entiendo. Y saber también los avances. Yo creo que eso es una cuestión súper central para nosotras, entender cómo se va a comenzar a dar pasos concretos al respecto, siendo muy defensora de esa gobernanza y de ese proyecto que está incorporado dentro del programa de gobierno, pero necesitamos tener más claridad al respecto, así como también estos planes de recuperación de acuíferos que usted dijo desde la Quinta al sur, pero también me imagino que existen otras experiencias, principalmente en Combarbalay, en la región de Coquimbo, donde sí se está realizando la recuperación de los acuíferos. Entonces, plazos, presidente, respecto del tema. Segundo y tercer trimestre me parece bien, pero sí quisiéramos conocer el estado de avance quizás más adelante respecto también de las actorías. Y ahí en esas actorías del Consejo de Cuenca es complejo, y ahí también lesiona el tema de que uno de los mayores accionistas también dentro del quien tiene mayores derechos también forma parte de quien ha sido cuestionado por el tema hídrico respecto del consumo del agua. Estamos hablando de Mineral Los Pelambres, Antofagasta Minerals. Entonces, igual es complejo gobernar bajo esas condiciones. Entonces, me gustaría saber cómo vamos a abordar ese tema. Muchas gracias. Sí. Ya. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo, de todas maneras, quedo con ciertas insatisfacciones, director, pero no que le competan a usted, sino que en términos concretos siento, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la gestión integrada de recursos hídricos, que en definitiva es la que determina el tema de los estudios de los consejos de cuenca, está muy lento. Es como que recién estamos frente a un estudio, digamos, que va a dar resultados de aquí a unos 2, 3 años más, 4 años más, 5 años más. Y el problema, por ejemplo, es que en el caso de... Oye, aquí nadie presidente, no lo digo solo pero de verdad no nos escuchamos. Y el Parlamento, y en el Parlamento se parlamenta. Nada, simplemente quería decir que yo siento que estamos muy lentos y que tenemos una crisis que parece que todavía no somos capaces de dimensionar como Estado. Porque, insisto, yo soy un absoluto creyente respecto a lo que tiene que ver con la gestión de recursos hídricos y todo lo que tiene que ver con el manejo de las cuencas, y que las cuencas tienen que estar integradas y que los más chicos tienen que tener el poder de decisión en relación a los grandes. Que a propósito me gustaría que pusiéramos mucha atención respecto de una situación que está ocurriendo en la comuna de Putaendo, en el Valle de la Concagua, donde precisamente los pequeños parceleros no tienen ningún poder de decisión frente a los que son verdaderos dueños de los derechos de agua. Entonces, la situación es bastante compleja. Y yo le pido que también pudiéramos realizar algún estudio respecto de ese tema en particular. Pero yo tengo la insatisfacción, director, no creo que sea su responsabilidad, sino que es del propio sistema, en el sentido que estamos muy lentos, y aquí tenemos una situación que yo veía en las noticias ayer, por ejemplo, de lo que ocurre en la cuarta región, o la región de Coquimbo se llama ahora, y eso es una catástrofe, pero terrible. Y hoy día estaba viendo en la mañana, por ejemplo, que en las noticias estaba escuchando que el próximo jueves, acá en la zona central, va a haber 30 grados en pleno otoño. Aquí, entonces ya no estamos haciendo nada, pero bueno, ya estamos cansados un poco de llorar en ese sentido. Siento que los que viven en Santiago no saben un poco lo que ocurre en el resto de las provincias. Respecto al tema del glaciar, me llama mucho la atención. Yo quiero felicitar, eso sí, así como se critica lo malo, de que se esté realizando la fiscalización como corresponde. Estaba viendo ahí, no es que esté viendo el teléfono, sino que estoy viendo la foto, son 21 expedientes. Aquí como que pasó así totalmente desapercibido. Son 21 expedientes en la fuente generadora
de más del 90% del agua del valle, de la región de Valparaíso. Entonces yo felicito que ustedes hayan ido a fiscalizar hoy día, ojalá que se pueda lograr la fiscalización. Muy importante porque se está sacando agua. Y lo más importante que quería señalar, que yo ayer muy tarde me comuniqué con Tomás Dinge, el presidente, le conversé precisamente este tema que acabo de señalar, le conversé de la urgencia y entonces él alteró su agenda y él tiene toda la disponibilidad para que podamos asistir el próximo jueves. Yo de verdad quiero, este jueves, yo quiero motivarlos profundamente respecto de ese tema. No es, yo sé que siempre es complicado salir a comisiones a terreno, porque cada uno tiene su respectiva agenda, etcétera, pero aquí estamos hablando, estamos simplemente en la provincia de los Andes, para los que no la conocen, estamos a 1 hora y cuarto, 1 hora y media de los Andes, y de ahí a la cordillera, entre paréntesis que es un paisaje maravilloso, estamos como a 30 minutos, no más que eso, 40 minutos, y se produce en el segundo, en la entrada al glaciar, está en la segunda vuelta de la vuelta de los caracoles que existen. Yo de verdad les pido que podamos ponernos de acuerdo porque la situación, insisto, acabamos de dejar de manifiesto, yo no quiero atribuirme ni cosas por el estilo, pero efectivamente la fiscalización que se realizó y que fue solicitada, incluso porque no se lo fue solicitada por mí, director, usted sabe que fui a solicitarla a su oficina, arrojó 20 y tantos expedientes, y eso está ocurriendo el día de hoy. Y por lo tanto, estimadas y estimados colegas, yo de verdad me gustaría que nos hiciéramos el tiempo y que le pusiéramos, porque aquí estamos hablando de una cosa que ya no puede esperar. Hay muchas otras comisiones que son de desarrollo sostenido en el tiempo, que se pueden hacer en 1 mes más, en 2 meses más. Esta es una comisión que solo puede actuar con carácter de urgencia ahora. Así que les pido, por favor, que pudiéramos realizar esta visita. Antes de la diputada Bello, gracias, diputado Venegas. Con respecto al último punto que tocó, de la visita inspectiva al Parque Juncal, usted me dice que de aquí son 2 horas para llegar allá al punto aproximadamente. Entonces, si fijamos 1 hora para poder estar allá, sería 10 de la mañana. Sí, claro. Sí, y estando con 2 horas allá... Ustedes están a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana van a estar en la vuelta donde se entra al Parque Juncal. Ya. Diputados, ¿están de acuerdo que fijemos esa visita inspectiva para este día jueves y a las 10 de la mañana como se está presentando ahora? En cuanto a quórum, don Carlos, ¿se necesita? Adelante. No, si es sesión se necesitaría. Ya, como es una visita inspectiva no necesitamos quórum, pero sí deben participar obviamente una cantidad de diputados suficiente para poder inspeccionar, como se dice. Diputada Cordero. No sé, yo no quiero echarles a perder el paseo, pero hombre, es una broma, no sean tan serios, tanta cortemos con la paranoia bipolar que hay aquí adentro. No, hombre, ya está bueno, ya. No, si no me tranquilice. ¿Qué sentido tiene esto? Yo me revolqué en la nieve en el volcán Osorno y el Calbuco, así que me resto del paseo. Eso quería decir, porque si me van a decir que van a poner tinetas de recolección de agua ahí, yo feliz voy. Pero vamos a ir a ver ahí, vamos a salir en la foto y sería. Entonces, son rituales que no van al punto. Disculpe, señor Sangüesa, porque usted es el funcionario que vive en Santiago y ahí te quiero corregir, diputado, porque a mí me hace doler el tema del agua, porque mi mamá era campesina y de Ralún, y desde chica nos enseñaron a cuidar el agua, el río Petrohuera para nosotros sagrado. Entonces a mí me duele cuando dicen los que están en Santiago. A mí me da mucha pena lo que le pasa. Ellas son representantes de la zona más dramática, que es la 4ª región, y a nadie le importa. Yo fui a San Juan de la Costa, que queda a la vuelta de Osorno, chiquillas, y había sequía hace 5 veranos atrás. Y resulta que la zona de los lagos y los ríos. Eso quería decir. Entonces vayan al ritual y que les vaya bien. Diputado Venegas, después diputada Bello y después la diputada Marta. No es... Con respecto al punto de la visita. Por eso, solo respecto al tema de la visita. Miren, estimada diputada, diputado,
Si hace un tiempo atrás, primero la gente efectivamente se empezó a movilizar, pero seamos bien honestos, cuando empezaron a ir las autoridades del terreno allá, el tema se visibilizó. Recién mostraron una foto, yo le hice una mención recién al director, a Jorge Sangüesa. Yo conozco perfectamente ese glaciar desde hace aproximadamente 20 años. Hoy día no queda más que la octava parte de lo que el glaciar era. Y yo estoy seguro que ninguno de los que está acá eso lo sabía. Y los que tienen que legislar y los que tienen que construir, los que tienen que presionar, los que tienen que fiscalizar, precisamente somos nosotros. Entonces yo siento que efectivamente no es, ojalá que no se categorizara como un paseo. En el caso particular mío yo tendría otros lugares que para pasear. Tiene que ver con el hecho de que iría una comisión o iría un grupo de personas que son parlamentarios que inciden determinantemente en las decisiones de las políticas públicas respecto al tema del agua y fiscalización por primera vez en toda la historia desde que existe el glaciar Juncal, es decir, en miles de millones de años. Entonces eso permitiría que saliera en las noticias, permitiría meter el impacto respecto de la empresa que está realizando la concesión de exploración, permitiría, insisto, visibilizar el tema. De otra manera, así como por ejemplo hace un mes atrás nadie sabía, muchos no sabían que existía esta situación compleja, no se sabría. Entonces esto tiene que ver con el hecho que nosotros que somos actores relevantes respecto de las políticas públicas, efectivamente con una visita a ese sector podemos poner en el centro de la discusión un tema que yo creo que merece ser absolutamente discutido. ¿Habría acuerdo, diputadas, diputados, para esta visita inspectiva este jueves y encontrarnos allá a las 10 de la mañana? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Eso sería... ¿Perdón? Ajá. Acuérdese, al final vamos a hacer un varios de nuevo, voy a abrir de nuevo el varios. Sí. Ya. Diputada Marta González, después... Ah, la diputada ya estaba primero, sí tiene razón. Ella estaba primero. No, es que llevo harto rato y me han saltado. Varias cosas. Bueno, agradecer a la DGA por la exposición. Solo saber cuáles son los plazos, fechas, porque me ha tocado estar en harta comisión investigadora, esta comisión, y el papel y el relato soporta harto, como nos pasó, por ejemplo, con los consejos de Cuenca, que tuvimos que interpelar a la ministra para que nos dijera que eso no iba a ser el año pasado. Entonces, como necesitamos de alguna forma fechas, plazos concretos, porque si no, todo soporta. Yo quiero hacer otro análisis, eso sí, respecto a lo que está sucediendo en el Juncal, pero que tiene que ver con la crisis hídrica. Hay un informe del relator de Naciones Unidas en el cual nos plantea algunas falencias respecto a derechos humanos y en particular a todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con el acceso al agua. Y yo creo que esta comisión ha carecido de un objetivo o varios objetivos concretos a cual abocarnos en estos 4 años. Creo que hemos puesto los énfasis en nuevas fuentes de agua, que yo creo que es fundamental, por supuesto que sí, pero creo que no hemos hecho un diagnóstico tan completo ni tan acabado respecto a cuáles son los porqué de la crisis hídrica que estamos viviendo. Y aquí hay que ser bien claro. Uno, creo que hay que prepararse para el cambio climático, adaptarnos, eso es urgente, no hay una cuestión, no hay vuelta atrás. Hay que preparar todas las políticas públicas que estemos haciendo, tanto en construcción, en participación o en redistribución del agua, pensando en que los glaciares pueden acabarse. Lo segundo es, por supuesto, que en ese sentido, un concepto de la adaptación al cambio climático tiene que ser proteger las aguas prístinas. Eso implica glaciares, humedales, ríos, como de forma urgente. No puede ser uno sobre el otro. Tercero, por supuesto que tenemos que generar nuevas fuentes de agua, pero con estándares. Y hoy día vuelvo a la comisión de recursos, a la CI de Aguas de San Isidro. Hay una sanitaria pequeña, pero bastante poco diligente, que entrega un servicio pésimo en 5 regiones de este país, pero que además tiene una desaladora que no cumple con ningún estándar.
Por ende, lo que estamos haciendo, insistiendo en generar desalación sin estándares, es generar un modelo de negocio que va a fracasar. Que va a fracasar no solamente porque no entrega el agua que necesitamos en Chile, sino porque además va a hacer daño a nuestras costas. Entonces, estamos hoy día generando un modelo de negocio que es hambre para hoy día y pan para mañana, como sin entender que la cuestión es mucho más amplia. Eso, perdón. Y lo último, creo que, los dos últimos creo que es muy importante volver a hablar de la privatización de las aguas. Cómo se privatizaron las aguas, cómo se entregaron a perpetuidad y que hoy día sigue sucediendo. Yo represento a un distrito que no solamente está azotado por la crisis hídrica, sino también por la crisis habitacional, en donde hay loteos brujos, en Petorca, por ejemplo, en Aligua, por ejemplo, donde es incontrolable cómo se ha expandido los terrenos y hoy día esa gente necesita agua. Y vamos a seguir sobreotorgando una cuenca que no tiene. Y por último, y eso es algo que le pedimos en la reunión con la ministra, y creo que ya fue escuchado, una nueva gobernanza. No podemos tener la misma gobernanza que siempre porque eso nos llevó a una crisis hídrica. Pero necesitamos que estos 4 puntos vayan de la mano. Pero no olvidar ni la privatización ni la sobreotorgación de la cuenca, porque eso fue lo que nos llevó hoy día a no tener agua. Entonces, pedirle al Ejecutivo que sigamos en esa línea. No podemos abstenernos ni abstraernos de la privatización de las aguas y solamente repartir lo que tenemos, porque efectivamente lo que tenemos no le alcanza a la gente. Entonces, aquí creo que es importante, y no solamente por cuidar la naturaleza, sino también la economía de este país. Ya dijimos, en el Aconcagua el 11% el agua se la lleva la minería, el 70% la agricultura. ¿De qué vamos a vivir? Y me imagino lo mismo en otras regiones. Yo hablo de la mía porque es lo que conozco. Pero efectivamente, cuando hablamos de cuidar la naturaleza, de hablar nuevamente de cambio climático, no hablamos de cuestiones de solamente porque somos medioambientalistas, sino porque queremos el progreso para la gente de este país. Y eso significa entonces volver a hablar de privatización del agua. Pero esta comisión se ha dado vueltas y vueltas solamente en una de las situaciones que podemos ir avanzando, que tiene que ver las 9 fuentes de agua. Y me parece que por eso estamos todo el rato hablando y hablando de la misma situación, porque nos damos vueltas en un solo factor cuando al menos son 5. No solamente para tener agua, sino para tener una mejor economía. Muchas gracias, presidente. Damos la palabra a la diputada Marta González y luego a don Rodrigo Sangüesa en virtud del tiempo. Nos quedan 11 minutos para finalizar la comisión. Gracias, presidente. Yo me sumo a todas las palabras que se han dicho acá. Yo creo que el sentido de urgencia que tiene que tener esta comisión y poder buscar nuevas formas de cómo lo abordamos como comisión, entendiendo que estamos en un punto crítico en nuestro país y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de buscar la manera de abrir otros caminos para tomar otros temas también, como dice la diputada Bello, pero también con el sentido de que todo lo que se plantea aquí llegue a un puerto concreto de cómo vamos a ayudar a las distintas comunidades que hoy día están sintiendo esta crisis hídrica y algunas que vienen ya con una historia de crisis hídrica que hoy día se ha expandido lamentablemente en nuestro país y también por su intermedio, presidente, decirle al diputado Venegas que me alegro mucho que ponga el énfasis en la visita al terreno y que vea cuál es el beneficio de estar en terreno en los distintos territorios y la importancia también de que el Congreso se traslade a los territorios para que también la gente sienta esa cercanía y esa motivación también de que, porque mucho se critica, ¿cierto?, a la clase política y es nuestra responsabilidad acercarnos a las distintas comunidades y también ver in situ, en terreno, que efectivamente es de lo que estamos hablando. Y eso sin duda que nos va a dar una panorámica mucho mayor y un sentido también de profundidad que se necesita este tema. Y por otro lado también hoy día la batalla hídrica, la batalla por mantener, y como dice la diputada Bello también, de cómo estas aguas fueron privatizadas y hoy día las comunidades son las que se resienten en esta gran lucha, porque es una gran lucha como la que hemos visto que ha dado la diputada Castillo también con la minera Los Pelambres. Se necesita la comunidad activa frente a estos distintos puntos que nos pasan y que hoy día vemos lamentablemente que se trabaja con premura cuando hay que salvar una minería que necesita agua y que se ponen las desalinizadoras sin tener claridad de los impactos también que van a tener esa implementación, pero
una misma empresa que no ha respondido a las comunidades. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que ponerle mucho más énfasis y me sumo también a las palabras de que lo que se plantea aquí llegue efectivamente a acciones concretas con la premura que se necesita. Y también, presidente, le voy a pedir un vario de 2 minutos después cuando pueda. Gracias. Aproveche inmediatamente, que ya que está con la palabra. Sí. Gracias, presidente. Yo me sumo también en el fondo a que tenemos que mirar a nuestro país completo con las distintas situaciones que están pasando, y en ese sentido se han visto en distintas publicaciones en redes lo que está pasando hoy día con Pucón, que se siente amenazado también por distintos temas de minería, y también lo que pasó en el lago Villarrica con digamos, con este exceso de algas que tiene prácticamente al lago hoy día muerto. Y son regiones de nuestro país que son tremendamente importantes en turismo, y el turismo también es un área de desarrollo que además es un área de desarrollo que llega a muchas más personas, a diferencia de la minería que impacta a un grupo económico que se enriquece con esto y que finalmente no permea a las comunidades. Yo creo que debemos proteger nuestra área, la zona de la región de los lagos, de los ríos, es una zona preciosa que hay que protegerla. Entonces, presidente, yo quiero pedirle a la comisión que podamos oficiar al Ministerio del Medio Ambiente, a las seremías de la región, que nos puedan informar de cuál es la situación que está pasando en Pucón, y también cuál es el estado del lago Villarrica y cuáles son las acciones que se están tomando ahí. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra, gracias diputada, a don Rodrigo Sangüesa para que pueda responder las preguntas que algunos diputados realizaron. Ya. A ver, lo primero es que el encargado del Ministerio de Obras Públicas para la crisis de Coquimbo es don Carlos Estevas, y Rodrigo Sangüesa va ahí a la pelea siempre, ¿eh? Sí. Lo segundo, respecto de Elqui, Limarí y Choapa, justamente en Choapa se inició el grupo promotor, pero nosotros hoy día como Dirección General de Aguas lo que estamos viendo, y ante la crisis que tiene toda la región, decidimos, ¿cierto?, hacer mesas estratégicas de recursos hídricos en las 3 cuencas, ¿eh? En su principio esto estaba pensado para el mes de marzo, pero como estuvimos ahí y estamos todavía, ¿cierto?, con el tema de la distribución de las aguas, ¿cierto?, en acuerdo con los regantes hoy día, que igual es importante decirlo, los regantes también se han puesto ahí en la mesa de trabajo, no se han puesto a discutir fuertemente con nosotros. Tenemos nuestras diferencias, etcétera, pero estamos trabajando justamente para lograr que la gente tenga agua en sus casas, ¿eh? Eso sin duda. Y eso también en las 3 cuencas se agradece de las 3 juntas de vigilancia. La programación que tenemos hoy día, justamente la podemos, de aquí llegando a la oficina, ¿cierto?, afinar un poco más con el equipo, pero estamos pensando el segundo y el tercer trimestre de este año, derechamente, ¿eh? Y respecto de cuáles son las planificaciones también, de cuáles son los planes que se van a gestionar en cada una de estas cuencas, ¿eh? Cabe señalar que los planes estratégicos de recursos hídricos apalancan o tienen que tener financiamiento, ¿eh? Y hoy día tenemos financiados algunos planes, ¿eh? También les podemos mandar el detalle para cuáles tenemos, y de cuáles, ¿cierto?, se van a empezar a pedir para ya la discusión de presupuesto 2025, los fondos necesarios para poder avanzar en estas otras cuencas, ¿eh? Las materias de disponibilidad de agua, cuando hablamos de abastecimiento, y esto igual me gustaría que quedara dentro del diálogo que estamos teniendo con ustedes, el mandato es del Estado, ¿eh? El mandato es del Estado a asegurar el abastecimiento de agua potable, ¿eh? Y esto habla muy fuerte, por un lado, de cómo se hace la gestión correcta de los recursos hídricos, independiente de que el agua esté o no disponible para los derechos de aprovechamiento en las cuencas de Aconcagua, el Elqui, Limarí, Choapa y en otras. Lo que se ha hecho es distribuir el caudal disponible, pero siempre asegurando el abastecimiento de la población. Y miro un poquito para atrás a don Rufino, y proponiendo, ¿cierto?, y propendiendo a que también los sistemas de saneamiento rural logren, ¿cierto?, contar con el agua, ya sea a través de la reasignación, a través de la redistribución, ¿cierto?, y en el caso de las cuencas, particularmente de la cuarta región, manteniendo ciertos caudales en los canales, ¿cierto?, en el río, que permita recargar acuífero. Y ahí paso a la segunda pregunta, ¿cierto?, recarga de acuífero. Justamente en la cuarta región hay un proyecto que está ahí en las cercanías de La Serena, donde se instaló, ¿cierto?, un sistema de infiltración o de recarga de acuífero a través de un pozo, realizado por los Países Bajos.
yo tuve la oportunidad, ¿cierto?, de ir a ver la obra, pero las condiciones de escasez hídrica de la región, ¿cierto?, no te permitían recargar, porque en definitiva lo que se utiliza para la recarga no es agua nueva, sino que es agua, ¿cierto?, que es de los propios regantes que se infiltra a través de cualquier obra, ya sea esta, ya sea a través de zanja, etcétera. Y para eso, ¿cierto?, ayer justamente nos recibimos a la Sociedad Nacional de Agricultura, y uno de los temas que ellos han planteado también es cómo avanzar en recarga, ¿eh? Y ahí comprometimos también trabajar en una guía. Hay algunas guías metodológicas que tenemos nosotros y también la Comisión Nacional de Riego, pero queremos, ¿cierto?, revisar de tal forma de tener un instrumento que nos permita autorizar rápidamente las solicitudes que se presenten contra estas recargas, ¿cierto?, de los distintos acuíferos a nivel país. Creo que esas eran las preguntas, presidente. No sé si quedó algo pendiente más. Le damos Le damos las gracias a Rodrigo, a su asesora, la señora María Graciela. Diputadas, diputados, no habiendo más preguntas y habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias.